En esta lección trabajaremos con la función sumar puntos y conjunto y función promedio puntos y conjunto. Explicaremos a detalle cada una de estas funciones. La función sumar puntos y conjunto es una hermana potente de la función sumar puntos y, vista anteriormente. Mientras que la función sumar puntos y solo permite una condición, esta permite sumar valores basándose en múltiples criterios a la vez. Por ejemplo, piénsalo como un filtro inteligente. Suma los montos solo si el producto es manzana y el vendedor es Juan y la zona es norte. La función tiene la siguiente estructura: sumar puntos y conjunto, rango suma, rango criterio, criterio 1, rango criterio 2 y criterio 2, y punto suspensivo. La función puede contener hasta 126 rangos y criterios. Los componentes de la función son los siguientes. Rango suma es el rango de celdas que contiene los números que se desean sumar. Por ejemplo, la referencia de celda A2, 2.A20. Rango criterio 1, el primer rango que desea evaluar con una condición. Ejemplo, B2, B20. Criterio 1, la condición que debe cumplir la celda de primer rango. Por ejemplo, puede ser una comparación de texto entre comillas o una comparación de una relación mayor, menor, diferente entre comillas o un comodín utilizando el asterisco como carácter para omitir aquellos caracteres no conocidos. El rango criterio 2 y criterio 2 hacen parte de opcionales de rangos. Muy bien, por ejemplo, tenemos una tabla de vehículos, de tipo de vehículos, de kilometraje y de ciudad. Deseo realizar el siguiente objetivo: sumar el kilometraje de los vehículos tipo diésel de la ciudad Madrid. Ok, nos ubicamos en la celda en blanco y utilizamos la función sumar puntos y punto conjunto. Primer criterio, rango suma, que es el rango numérico que deseo sumar. Segundo criterio, rango criterio 1, es el conjunto de celdas en donde voy a evaluar el primer criterio. En este caso sería el tipo de vehículo. Criterio 1 es aquella condición o aquel criterio que va entre comillas que voy a obtener del rango criterio 1. En este caso sería diésel. Cerremos las comillas. Diésel, punto y coma, rango criterio 2 es el conjunto de celdas en donde voy a evaluar el criterio 2. Punto y coma, por último el criterio 2 sería lo que corresponda a la ciudad Madrid. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Observamos que el primer conjunto de celdas hace referencia al rango de celdas que voy a sumar. El segundo conjunto de celdas es el rango de celda en donde voy a obtener el primer criterio, que es diésel. El siguiente es el rango de celda en donde voy a obtener el criterio, que es Madrid. Presionamos Enter y listo. Entonces el resultado para esto es 300.000. Vamos a aplicarle formato de decimales. 300.000. Entonces estamos sumando lo que corresponda a diésel, por ejemplo. Diésel y Madrid tenemos el primero, diésel y Madrid tenemos el segundo, diésel y Madrid tenemos el tercero. Estas tres filas están cumpliendo con esa condición. ¿Sí? Por lo tanto, son las que se están sumando. Si cambio aquí a Barcelona, observe que el resultado cambia. Madrid
Madrid, aquí en Palomera Madrid. Ahí se suman los valores porque cumple con las condiciones. Muy bien, veamos el siguiente objetivo. Quiere saber cuál es la suma de los vehículos camión tipo diésel que operan en Madrid. Bien, la suma del kilometraje. Sumar puntos y conjunto. Rango suma, kilometraje. Punto y coma, rango criterio 1 sería vehículos camión. O seleccionemos este conjunto de celda para obtener el criterio camión. Bueno, el camión lleva tilde, hay que colocarle la tilde. Siguiente criterio, rango criterio 2 sería el conjunto de celdas que voy a evaluar el siguiente criterio, que es el tipo. Punto y coma. Siguiente criterio, lo que voy a buscar en ese rango criterio, que sería diésel. Punto y coma. Siguiente rango criterio es el de la ciudad. Y por último, el criterio que voy a buscar dentro de la ciudad, que sería Madrid. Presionamos Enter y este es el resultado. Bien, 205 sería la suma de aquellas celdas que cumplan con la condición camión diésel Madrid, camión diésel Madrid y camión, pues solamente eso. Camión diésel Madrid, camión diésel Madrid. Sí, solamente eso. Muy bien, vamos a la práctica número 1. En la práctica número 1 vamos a obtener los siguientes resultados. Caso práctico 1. Torneo de atletismo. Un instructor desea conocer la suma de puntuación obtenida para los deportistas de la categoría juvenil en la disciplina 100 metros que cumplan con la siguiente condición. Categoría juvenil, disciplina 100 metros. Encontrar la suma de la puntuación de los participantes que cumplan con estas condiciones. Muy bien, nos ubicamos en la celda donde vamos a obtener el resultado y escribimos la función sumar puntos y conjuntos. Primer parámetro, rango suma, que es el valor numérico. Conjunto de celdas numéricos que vamos a sumar. Rango criterio 1 sería el rango de las categorías. Punto y coma. El criterio 1 sería la referencia de celda que corresponde a juvenil. El rango criterio 2 sería disciplina. Luego, el criterio 2 sería conjunto de celdas que corresponde al valor de 100 metros. Presionamos Enter y este es nuestro resultado. 433 es la suma del puntaje que corresponde a categoría juvenil y categoría y disciplina 100 metros. Muy bien, pasamos al caso práctico número 2, campeonato de fútbol. Un entrenador desea identificar la suma de goles anotados por jugadores de la posición delantero del equipo Tiburones FC. Muy bien. Nos ubicamos en la celda donde vamos a arrojar el resultado y escribimos la función sumar puntos y conjuntos. Rango suma, conjunto de celdas numéricos. Punto y coma, rango criterio 1. Es aquel conjunto de celdas en donde voy a evaluar el primer criterio. En este caso, equipos. Punto y coma, criterio 1. Referencia de celda en donde voy a evaluar si contiene la palabra tiburones. FC. Rango criterio 2. El conjunto de celda de posiciones. Y por último, el criterio 2, que es la posición. Presionamos, cerramos paréntesis, presionamos Enter.
Si analizamos la función, nos damos cuenta de que el primer conjunto de celdas es el rango numérico. El siguiente conjunto de celdas es equipos. El siguiente criterio es tiburones. Voy a buscar dentro de este rango de celdas cuáles cumplen con esta condición. El siguiente rango de celdas sería la posición. Dentro de este rango de celdas voy a consultar cuáles corresponden al delantero. Sonamos Enter y aquí me devuelve que encontró 52 goles. Muy bien. Caso 3. Torneo Mundial de Tenis Elite. Un analista deportivo desea conocer la suma de aces realizadas por jugadores del país España en torneo de superficie arcilla. Para este caso tenemos los criterios país España y superficie arcilla. Encontrar la suma de aces que cumplan estas dos condiciones. Muy bien, vamos a utilizar la función sumar puntos y conjunto. Rango suma, conjunto de celdas numéricas que vamos a evaluar. Rango criterio 1, conjunto de celdas, donde vamos a obtener el primer criterio. En este caso sería el rango de celdas de los países. Punto y coma, criterio 1. El criterio 1 puede ser un valor que puede ir entre comillas o puede ser una referencia de celda. En este caso apuntamos a la celda que contiene la palabra España. Punto y coma, rango criterio 2, seleccionamos el conjunto de celda que corresponde a la superficie. Y por último, el criterio que vamos a buscar dentro de superficie puede ser una palabra entre comillas o una referencia de celda que contenga esa palabra a localizar dentro de ese criterio de celda. Presionamos Enter y aquí me devuelve un resultado de 63. 63 es la suma de aquellos que son España arcilla, España arcilla, España arcilla. Muy bien, con estos ejercicios hemos aprendido a utilizar la función sumar puntos y conjunto. Pasaremos a una función muy parecida llamada promedio puntos y conjunto. Esta función promedio puntos y conjunto es la hermana potente de la función promedio puntos y. Mientras que la versión sencilla solo permite una condición, esta permite promediar valores basándose en múltiples criterios a la vez. El principio de esta función es promedio puntos y conjunto, rango promedio, rango criterio, criterio 1, criterio 2, rango criterio 2, criterio 2 y podemos continuar la función hasta 126 criterios. Los componentes de esta función son rango promedio, que es el rango de celdas que contiene los números a promediar. Por ejemplo, una referencia de celda A2, 2.20. Rango criterio 1 es el primer rango que desea evaluar con una condición. Por ejemplo, B2, B20, criterio 1, la condición que debe cumplir la celda del primer rango. Esta condición puede ser un valor entre comillas, una relación entre comillas o un comodín entre comillas. Y también tenemos el siguiente parámetro que es para adicionar nuevos criterios. Recordemos que los operadores de relación son aquellos símbolos o signos utilizados para hacer comparaciones. Igual, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, diferente de. Realizaremos el siguiente ejemplo. Dentro de la tabla de vehículos tipo kilometraje ciudad, vamos a obtener el siguiente objetivo. Quiere saber cuál es el kilometraje promedio de un camión que opera en Madrid. Para eso utilizaremos la función promedio.si. Primer parámetro, el rango, que es el conjunto de celdas que voy a promediar.
En este caso sería el kilometraje. Vamos a verificar aquí que es promedio, puntos y conjuntos. Rango promedio, y coma, rango criterio 1 sería el tipo de vehículo acá. Criterio 1 sería la palabra que voy a buscar dentro de ese rango de criterio. En este caso, la palabra camión tiene tilde, debemos colocarlo con tilde. Rango criterio 2, el conjunto de celdas que voy a evaluar, en este caso, sería ciudad. Y por último, aquel criterio que voy a ubicar dentro del rango de celda ciudad, que sería Madrid. Muy bien, presionamos Enter y obtenemos este promedio. Sí, nuestro promedio es 102.500, que corresponde a las filas que son camión de la ciudad Madrid, camión de la ciudad Madrid. Sí, son ellos dos. Muy bien. El siguiente objetivo es, ¿quieres saber cuál es el kilometraje promedio de un camión tipo diésel que opera en Madrid? Utilizaremos la función promedio, puntos y conjunto. Rango promedio, conjunto de celdas a promediar. Rango criterio 1, en este caso mi primer criterio va a ser si es camión, automóvil o tráiler. Por lo tanto, selecciono el conjunto de celdas vehículos. Siguiente es el criterio. Colocaremos en comillas la palabra camión. Sí, la palabra camión. Punto y coma. Rango criterio 2 sería el conjunto de celdas que voy a evaluar. En este caso sería el tipo. Y el criterio dentro de este rango de celdas sería la palabrita diésel. El siguiente criterio es el rango criterio 3, que sería la ciudad. Y por último, lo que voy a buscar dentro de ese rango de celda es la coincidencia Madrid. Presionamos Enter y observamos que mi promedio es 102. Aquello que corresponde a camión diésel Madrid, camión diésel Madrid. Tenemos aquí camión gasolina Barcelona. Vamos a cambiarle a este a Madrid y aquí a diésel. Diésel. Observen que los valores cambian, ¿no? Muy bien. Realizaremos los siguientes ejercicios. Práctica 2. En este ejercicio vamos a obtener cuál es el promedio de puntuación obtenida por los deportistas de la categoría juvenil en la disciplina de 100 metros planos. Para tal promedio tenemos los siguientes criterios. Juvenil, categoría juvenil, disciplina 100 metros. Muy bien, nos ubicamos en la celda de resultado y escribimos la siguiente función. Promedio, puntos y conjunto, rango promedio, el conjunto de celdas en que deseo promediar debe ser un conjunto de celdas numéricos, punto y coma, rango criterio 1, que sería aquel conjunto de celdas en donde voy a evaluar el primer criterio, sería categoría, punto y coma. Luego, el criterio 1 puede ser una palabra entre comillas. Yo puedo colocar aquí juvenil, punto y coma, rango criterio 2, que sería conjunto de celda disciplina, y punto y coma el criterio 2, que puede ser un valor entre comillas o puede ser una referencia de celda que contenga ese valor. Cerramos paréntesis y observamos al presionar Enter que el promedio es 86.6.
Muy bien. Pasemos al caso práctico número 2, campeonato de fútbol. Un entrenador desea identificar el promedio de los goles anotados por jugadores de la posición delantero del equipo Tiburones FC. Para tal función debe utilizar los criterios equipo Tiburones y posición delantero. Utilizaremos la función promedio, puntos y conjunto. Rango promedio, el conjunto de celdas numéricas. Rango criterio, el conjunto de celdas en donde voy a evaluar el primer criterio, que sería equipos. Punto y coma, el criterio que voy a ubicar o voy a localizar en el primer rango de celda puede ser una palabra entre comillas o una referencia de celda que contenga esa palabra. Punto y coma. Seguimos con rango criterio 2, que es la posición. Y por último, el criterio 2, que puede ser la referencia de celda que contiene el valor a buscar dentro del rango de celda del criterio 2. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Entonces el promedio es 13. Muy bien, por último veamos el caso 3, torneo mundial de tenis. Un analista deportivo desea conocer el promedio de aces realizados por jugadores de país España en el torneo de superficie arcilla. Para tal función utilizaremos los criterios España y superficie arcilla. Por lo tanto, nos ubicamos en la celda vacía en donde vamos a obtener el resultado y escribimos la función promedio, puntos y conjunto. Primer parámetro, rango promedio, conjunto de celdas numérico que voy a promediar. Ese conjunto de celdas que voy a promediar debe cumplir con dos condiciones. La primera es que dentro del primer rango, que es el país, contenga la palabra España. Voy a colocarlo entre comillas para hacerlo diferente. Y el segundo rango criterio, que es superficie, debe contener la palabra arcilla. ¿Sí? Presionamos Enter y este es el promedio. 21 es el promedio de aquello que cumple con ser de España arcilla, España arcilla, España arcilla, que sería 18, 30 y 28. Perdón, 18, 30 y 15. Promedio 21. Muy bien. Muy bien, con esta explicación hemos aprendido cómo utilizar las funciones promedios y conjunto y sumar puntos y conjunto.